hermano. Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor, hermanos, en esta hermosa y preciosa tarde. Dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Su presencia está aquí. Su presencia está llegando a cada uno de los hermanos, amigos que están en sintonía. Bienvenidos en este hermoso momento a todos los que se están sintonizando, los que se van a sintonizar, a los que van a ver tal vez por YouTube también. Bienvenidos. Que el Señor le bendiga. Dios bendiga a su pueblo, a su iglesia presente, como los que no están presentes. En el nombre de Jesús. A Dios sea toda la gloria, la gratitud en esta hermosa y preciosa mañana. Amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar Eclesiastés, capítulo número 10. Eclesiastés, capítulo 10, verso 10. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Hay un aleluya por ahí, un gloria a Dios por ahí. Amén. Qué bueno es el Señor. Dice el versículo número 10. Me dicen amén cuando lo tengamos, amados. 10 de Eclesiastés. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Bendito sea Dios. Quisiéramos, amados hermanos, en esta hermosa mañana, meditar uno de los temas que como seres humanos, todos en alguna medida hemos padecido, o si no ha padecido un día va a padecer. Cuando hablamos del tema el desgaste del cristiano, ¿por qué sucede el desgaste del cristiano? Estamos hablando, hermano, de una palabra tan, diríamos, tan sutil como lo es el desánimo. Como seres humanos, todos tenemos una naturaleza que es muy frágil, muy susceptible a las cosas que nos rodean. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es, por ejemplo, cuando fue el derrumbe de las Torres Gemelas. Fíjese que cuando a uno se le hace una pregunta, ¿qué estaba usted haciendo en ese momento cuando sucedió ese evento? Si yo le preguntara a uno de ustedes, sin duda alguna me dijeran, bueno, unos no habían nacido, obvio, ¿verdad? Pero los que ya estábamos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, subsistiendo, podríamos decir, hermano, cada uno de ustedes recuerda exactamente qué era lo que se estaba haciendo en ese momento. Yo por lo personal, yo me recuerdo muy bien. Porque fue un evento trascendental. Fue algo, hermano, que marcó, digamos, la historia, pero más que todo eso, marcó las vidas de las personas, de la sociedad, ya, pero sobre todo marcó la vida de aquellos que trabajaban ahí. Y tal vez no me refiero a los que murieron, porque los que murieron pues perecieron, ¿verdad? No sabemos en qué condiciones murieron. Pero el punto es con los vivos, los que quedaron vivos, los que fueron ese día y salieron a tiempo, por algo motivo, a comprar un cafecito, o los que pidieron permiso ese día y no llegaron a trabajar por X motivo. Dice, hermano, hay un documental que refleja, escuche esto acá, que estas personas que quedaron vivos, ¿verdad? Entraron en un shock nervioso. Entraron en una situación bastante crítica que les embarcó completamente su estado de ánimo. Entraron en un desánimo total, a pesar de que ellos pues
por decir algo, le Señor, gracias, ¿verdad? Porque tú no permitiste que falleciera en ese lugar. Ellos, por su naturaleza, cayeron en un estado depresivo, en un estado, hermano, totalmente de un ánimo, pero totalmente botado, a tal grado que dice el documental, hermano, que ellos se mamaban los dedos, caían en una depresión tan profunda de mamarse los dedos como un niño, que las personas que podían ver en la situación de tratamiento psicológico para estas personas, dice el documental que les causaba a esas personas que supuestamente estaban bien, al ver a estas personas en ese estado deprimido, completamente angustiado, ellos sentían de que eran afectados al solo verlos en la condición que ellos estaban. Es decir, hermano, que el ser humano, por lo general, todos tenemos esas etapas, esas fases en nuestro interior. Y una de las causas por las cuales muchas personas proceden a un suicidio, proceden quizás a una acción completamente quizás delincuencial, matar a alguien o matarse a ellos mismos, muchas veces sucede porque dentro de su interior hay luchas internas terribles que embargan, que influyen y que producen compulsiones que están fuera hasta cierto punto de su control. Ahora, ¿cuál es el caso, hermano, en lo que respecta a nuestra vida espiritual? Nuestra vida espiritual no es la excepción. Estamos en un mundo donde tarde que temprano, vamos a ser quizás puesto a prueba nuestra conducta interna como hijos de Dios. Amén. Jesús dijo en la oración de Juan 17, hablando con el Padre, le dijo, ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. Sí. Es decir, que nuestra ciudadanía real, hermano, es el cielo. Pero muchas veces cuando entramos en una etapa de crisis, de situación difícil, no hay esa valorización de la identidad que Cristo nos ha dado. Porque una de las cosas que roba el desánimo y que desgasta la vida del cristiano, desgasta la fe, desgasta las ganas para seguir adelante, luchando, perseverando, hermano, es precisamente no buscar de Dios. No recurrir a los medios que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros podamos ser sustentados. Una persona en una depresión, en un estado completamente de desánimo, hermano, no tiene cabeza, hermano, para recurrir a un consejero espiritual, a un pastor, para recurrir a la palabra, para poder, hermano, llegar en oración delante del Padre, para poder recibir ese sosiego, esa tranquilidad, esa sobriedad, para poder recibir, exacto, esa fortaleza para tomar una decisión correcta. Es bien difícil, porque el desánimo se alimenta, hermano, de muchos factores. Hay muchos factores que se intervienen, y yo no estoy hablando del mundo, el mundo secular, ¿verdad? Hay una serie de cosas, consecuencias, ¿verdad? Que cuando se le da rienda suelta a esas consecuencias producen desastres también. Pero hablemos de lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que estamos en esta carne. Ya, es cierto, hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero eso no quiere decir que la naturaleza pecadora, la naturaleza de Adán y Eva se ha desaparecido de nosotros. No, esa naturaleza está injertada también en nosotros. Sí. Es decir, que hay una batalla, hay una lucha diaria, continua, entre la carne y el espíritu y la carne. Y uno decide a quién tener bien alimentado, aleluya, si a la carne o al espíritu. Amén. Uno decide eso, nadie decide por usted ni por mí, es usted mismo, soy yo mismo. ¿A quién decidimos alimentar? Y a quien decidimos alimentar, ese va a ser el que va a estar dominando. Sí.
El que va a estar tomando ventajas sobre todas las cosas que uno se desarrolla en esta vida, ¿sí o sí? Sí, sí. Amén, hermano. Amén. Entonces, ahí es, hermano, cuando uno tiene que tener la suficiente sobriedad para saber, amado hermano, que hay un Dios de misericordia que vela, que cuida, ¿verdad? David decía, Jehová es mi pastor. ¿Ya? Es decir, en los momentos críticos, difíciles, ¿verdad? Nuestra fuente, nuestro recurso de bendición, hermano, es abundante, sí, es inagotable, ¿verdad? No hay excusa de decir, Dios no me oye, Dios no me escucha. Y por eso es que yo caí en esta situación. Yo cedí a actuar de esta manera porque yo no encontraba la ayuda inmediata. No podemos decir eso, porque la palabra de Dios se presta ya para poder darnos a nosotros la fortaleza, sí, para darnos a nosotros, hermanos, el ánimo pronto para actuar, aleluya, para equiparnos, amén, pastor, para equiparnos, hermanos, correctamente y poder de esa manera estar de una manera, hermanos, sobrios, amén, espiritualmente, amén, y disfrutando de la bendición de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué entra el desánimo en el pueblo del Señor? ¿Por qué hay, hermano, tantos cristianos desanimados? Usted puede ver en las congregaciones, puede ver en la sociedad donde uno se mueve, muchos cristianos, hermanos, que su identidad con Cristo la han perdido. Mucha identidad, hermano, la han perdido, la han vendido como Esaú, por un plato de lentejas, por un deleite de pecado, por una acción indebida o por estar frecuentando acciones, hermano, que lo alejan de Dios. Ahora, como consecuencia de eso, entra lo que es decir una serie de desánimo. Ya cristianos que renuncian a su fe, que renuncian, hermano, a los principios bíblicos y se van en pos de sus deseos, de sus vanidades, inclusive se van totalmente de la iglesia. Y hoy, hermano, hoy abundan los hijos pródigos en las calles, hoy abundan los hermanos, las hermanas que se han ido de la casa del Padre, sí, y están de una u otra manera divagando en la vida, recordando los momentos cuando servían al Señor como líderes, como diáconos, diaconisas, servían al Señor y viven solamente hoy de un recuerdo que les permite a ellos estar, nada más el simple recuerdo. Sí. ¿Ya? Pero sin embargo, con los que estamos dentro, hermano, la batalla la estamos peleando. Amén. La batalla nosotros estamos de una u otra manera identificados con la palabra de Dios. Mientras nosotros no perdamos, hermano, no quitemos la mano del arado, como dice Jesús, hermano, nosotros vamos a tener siempre a favor nuestro el recurso espiritual que nuestra alma, amén, necesita. Amén. Amén. Ahora, vamos a entrar en detalle en un punto importante. Y es, amado hermano, ¿de qué se alimenta el desánimo? Hay muchos factores, decía. Ahora bien, yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor y vea lo que leíamos. Dice acá el verso 10. Si se embotare el hierro y su filo fuere amolado, bueno, hay que añadir más, entonces, ¿qué? Más fuerzas. Más fuerzas. Usted sabe que cuando allá en el campo uno cortaba leña, a veces teníamos un machete, no sé cómo le llaman en su país, donde uno cortaba y ese machete no tenía filo. Era dificultoso cortar esa madera, esa leña. Entonces, pero como el objetivo era cortar esa leña, acomodar el lugar, ¿qué hacíamos nosotros? Por lo general, ¿qué hacíamos? Darle más fuerza. Pero muy pocas veces se decidió ir a afilar ese machete. Lo que se hizo es con ese mismo machete recurrir a complementar el propósito de terminar de cortar ese leño. ¿Ya? Amén. Entonces aquí el escritor está diciendo una experiencia, ya que cuando el filo se gasta,
¿Ya? Estamos hablando, hermano, en este caso, aplicándolo espiritualmente en nuestra vida espiritual. Cuando la vida espiritual se va gastando, entonces entra lo que es a gobernar las áreas de nuestra vida donde empezamos a actuar de la manera incorrecta. El escritor dice acá, si el filo leámoslo acá, dice, si se botara el hierro y su filo no fuere amolado, si su filo no fuere amolado es volver a afilar. Y repito acá, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, bueno, si no fuere amolado por causa de descuido, de no ser cuidadoso, de mantener ese machetito bien afilado para cortar. Y qué facilito es cortar un leño, una madera con un machete bien afiladito. Sí, sí. ¿Verdad? Cuesta menos esfuerzo. Avanza más. Sí. ¿Ya? Por más que usted quiera avanzar, que no tiene filo, pues se cuesta más. Pero si tiene filo, usted avanza. Entonces acá, como dice el escritor, si no se procede a afilar a ese machete que ya está amolado, que ya está desgastado, esa es la palabra, amolado es desgastado, no tiene filo, ¿ya? Si no se procede entonces a afilar, a amolar ese machete, entonces dice ahí el escritor, entonces hay que añadirle más fuerza. Hay que añadirle más fuerza. Y es ahí que pasa en ese momento cuando uno viene entonces en lo natural a añadir más fuerza. ¡Pum! Hay un rebote más fuerte en la mano. Hay más desgaste en la mano porque se forman unos callos porque el machete está pegando, pero no está cortando. Entonces hay que continuar dándole hasta lograr el objetivo de cortar ese leño. Ahora, ¿cuál es la diligencia del cristiano acá? Analizar su vida espiritual, cómo está. Pablo decía en cierta oportunidad, examínense a vosotros mismos. ¿O acaso no os conocéis a vosotros mismos? Decía Pablo. Mire, hermano, una de las cosas que nunca debemos de perder de vista, escuchen esto acá, amada iglesia, es nunca ignorar mi condición espiritual, su condición espiritual. Si usted ignora su condición espiritual y dice, no, eso no me está pasando a mí, eso no es de gran importancia. Si usted ignora eso, va a ser arrastrada a un estado de vida ya completamente, estoy hablando de la vida espiritual, que es carga. Una vida espiritual de carga, ya es de compromiso, ya es para agradar a los pastores, agradar a la iglesia simplemente, pero ya no es porque hay una relación con Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos tanta actividad, pero menos intimidad. Cuando hay más actividad, cuando hay más ocupación en los quehaceres de la vida, en las cosas personales que podamos estar haciendo y no tenemos intimidad, hermano, caemos en una trampa donde empezamos a perder filo, aleluya, donde empezamos a perder fineza espiritual, donde empezamos a perder, hermano, el juego de Dios en nuestra vida, donde empezamos a perder, hermano, aquel anhelo correcto de estar haciendo la obra de Dios en el sentir de Dios. Entonces, el filo representa, hermano, la vivencia espiritual, la relación con Dios, la vida espiritual. Amén. Pero el machete amolado, el machete sin filo representa una vida descuidada. Una vida, hermano, que sabe que necesita someterse a Dios, que necesita buscar del Señor, pero hay una apatía. Hay una indiferencia total a su desarrollo espiritual. ¿Ya? Una pereza. ¿Ya? Una pereza, un descuido. Y es por eso que ahí que el cristiano empieza a desgastarse. ¿Ya? Se empieza a desgastar, aunque él cree que está bien, pero está desgastado. ¿Y cuáles son una de las características de un cristiano desgastado? Hermano, se enoja fácil. Hermano, anda siempre histérico. Anda siempre histérico. En cualquier momento que le digan algo, explota. Sí. Es principio de un cristiano desgastado. Es un principio de un cristiano que no está en la intimidad con Dios.
Está, hermano, Dios, por eso es que la palabra de Dios habla, hermano, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios ya a tiempos le viene hablando, hijo, corrige esto, hija, corrige eso, corrige esto, hija. Y como es un cristiano apático, descuidado, un cristiano, hermano, que ha descuidado afilar su salud espiritual, entonces, hermano, la palabra de Dios le ha venido advirtiendo, pero como ha ignorado el mensaje que Dios le ha enviado, entonces, hermano, el cristiano empieza a cosechar los frutos de su descuido espiritual. Y es cuando empieza a herir a los demás, a hablar, hermano, de una manera tosca, grosera, ¿ya? Pero que a él le hablen tosco o groseramente, ya él no lo resiste. Está de una u otra manera como a la defensiva. Pero ¿por qué me habla así? Pero usted está hablando igual o peor que lo que le han hablado, le han dicho. ¿Ya? Entonces pareciera, hermano, que eso es algo que no tendría que tocarse en lo espiritual. Y fíjese de algo, hermano, que aquí un buen porcentaje de cristianos a nivel mundial, hermano, pasan estas crisis espirituales. Y este tipo de enseñanza, hermano, nos ayuda a nosotros a recapacitar, a reflexionar. Gloria a Dios. Y vamos a aprender, hermano, en esta tarde, por qué suceden esos desánimos, por qué suceden esos deseos de buscar de Dios. Yo le decía al pastor, hay un estrecho, escuchen esto acá, hay un estrecho pero bastante finito, chiquito, pequeño. Un estrecho finito en cuando uno se siente con desánimo, cuando uno se siente en esa vida, digamos, insatisfecha. Hay un estrecho bien finito donde determina tu victoria espiritual o tu derrota espiritual. Ojo a esto. Amén. Escucha esto acá, iglesia, esto es muy importante. Hay un estrecho bien finito, muy espacio, muy chiquito, un estrecho donde determina tu victoria total o tu derrota total. Y es, hermano, ¿qué actitud tomas cuando se presenta ese desánimo en tu vida? Porque lo primero que te va a hacer el desánimo es alejarte de la oración. Y si el desánimo produjo en ti a ese principio de alejarte de la oración, empezó a ganar ventaja en tu vida. Y va a empezar entonces ahora a ser un cristiano amolado. Un cristiano completamente que va a ir perdiendo filo, va a ir perdiendo la gracia de Dios, va a ir perdiendo, hermano, aquellos principios que le motivaban a servir en la obra de Dios, aleluya, cantar, escuchar la palabra de Dios con ánimo, con deseos, con hambre, aleluya. Y hermano, va a empezar a perder aquellos principios espirituales que le acercan a nuestro Padre Celestial. Sí. Porque cuando ya, hermano, se nos quita el deseo de orar, hermano, créanme que un buen porcentaje de nuestra salud espiritual está en riesgo. Está en riesgo. Cuando no le damos el lugar a la oración, cuando ya nos sentimos aquel deseo, aquella necesidad, escucha la palabra que estoy diciendo, aquella necesidad, aleluya, de atender a esa oración que el Señor pone en nuestros corazones, hermano, y ya eso es algo irrelevante, ya no hace mella en mi corazón eso. No, es la oración después, ya la postergamos. Cuando eso está sucediendo, hermano, déjeme decirle algo, hay principios de desánimos que están entrando a su corazón y como consecuencia su estado de vida espiritual, hermano, va a caer en una situación más crítica. Porque está sembrando para la carne. Y lo que se siembra para la carne, dice Pablo en Romanos 8, es muerte. Es para muerte. Todo lo que sembramos para la carne, para la ira, para el enojo, para la furia y para todo aquello, hermano, que va en contra de la palabra de Dios, eso es para la carne, eso es muerte. Pero si nos esforzamos para sembrar para el espíritu, eso produce vida. Eso produce vida, eso produce paz, eso produce los frutos del espíritu. Entonces me permiten a mí, hermano, tener completamente control, aleluya, de mi relación con Cristo, aleluya. Le permiten a usted tener el control de su relación con Jesús. Gloria a Dios. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa que esté pasando una pandemia, no importa lo que esté pasando, lo que importa es la intimidad que usted está desarrollando con Cristo. Eso es lo importante. Aleluya, Señor.
Entonces puede pasar, hermano, lo que tenga que pasar, que tiemble la tierra, que caen a 1000 a tu diestra, 10,000 a tu diestra. Hermano, no importa, no importa. Lo importante es tener esa relación. Hermano, Job nunca se desanimó a pesar de la condición. Job mantuvo siempre una postura de carácter, de sobriedad. ¿Por qué? Porque tenía una intimidad con Dios. Sí, aleluya, sí, Señor. Él tenía, hermano, a pesar del sufrimiento, a pesar de las consecuencias que se prestaban para que él entrara en una depresión crónica, profunda, para que él entrara, hermano, en una depresión, hermano, totalmente desesperante, en un desánimo de ya de renunciar a su Dios, como se lo pidió su esposa. Renuncia a tu Dios, maldice a tu Dios. ¿Ya? Sin embargo, en Job vemos nosotros, amados hermanos, amigos, un ejemplo digno de seguir. ¿Ya? Y es porque Job tenía una intimidad con Dios. Gloria a Dios. Una relación. ¿Ya? Ahora, nosotros, claro, estamos hablando hace, ¿qué? Varios miles de años. Ok, pero ahora, ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? Esa es la gran pregunta, porque eso es lo que nos compete a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que produce eso? Si el filo se gasta, bueno, lo más correcto es afilar ese machete, aleluya, para proseguir al objetivo, cortar ese leño. Si usted sabe que su vida espiritual, hermano, está decayendo y está perdiendo fuerzas y está sintiendo, hermano, como que aquí algo está pasando, algo me está robando el gozo. Sí. ¿Ya? Hay sanguijuelas que están ahí chupando. Es su vida espiritual. Usted le llena. Y quizás viene el ayuno, busca del Señor, ¿ya? Pero más tarde, hermano, se le escapó todo. Se le esfumó todo. ¿Ya? Entonces, ahora, hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y vamos a ver un principio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Escucha esto acá. ¿Alguien me puede ayudar con el bebé? Por favor. Ahora, fíjense en esto, hermano amado. Escuchen esto acá. Yo quiero que vaya conmigo. Miren un principio acá. ¿Qué pasa cuando hay entonces un cansancio? Gloria a Dios. Mateo 11:28. Creo que alguien me busca Mateo 11:28. Rapidito ahí, por favor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Hay tantas cosas que se presentan, hermano. Pero vamos a ver qué dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Jesús se presenta como la fuente, ¿ya? De darnos a nosotros, como quien dice, hijos, yo sé que se van a cansar, yo sé que van a tener desánimo, yo sé que van a tener problemas, pero confiad. Sí, amén. Yo he vencido. Aleluya. Gloria a Dios. Confiar. Eso va a pasar. Lo que le decía al Padre en Juan 17, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo y no están exentos, Señor, de que van a pasar problemas, dificultades, desánimo, van a pasar una serie de cosas, Señor, pero no son del mundo. Entonces, como no son del mundo, ellos tienen una fuente, aleluya, en donde ellos se están alimentando para poder resistir a las opresiones que el mundo les pueda estar brindando o estar pasando. Amén. Ahora, viene Jesús y se presenta, los que están entonces cansados, trabajados, entonces vengan a mí, pues. Yo no los voy a dejar solo, dice Jesús en San Juan 16. ¿Verdad? Yo no los voy a dejar solo, yo los enviaré un consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Amén. 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 Ahora, vemos a Jesús, hermano, como el buen pastor. Si un hijo se siente cansado, si mi hija se siente cansada, entonces vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. En la Biblia, hermano, habla, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay varias cosas que representan, hermano, cuando, mejor dicho, que se presentan cuando el pueblo de Dios, en este caso Israel, entraba en desánimo. ¿Verdad? La palabra desánimo no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestros días, de nuestros tiempos. Sí. Y es cosa que en más de alguna ocasión nosotros nos hemos sentido así. ¿Ya? Pero hay muchas citas bíblicas, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a tomar. Pero quiero que vaya conmigo. ¿Por qué entra el desánimo? Vea Números capítulo 21, verso 4. El cansancio
Por el cansancio del camino muchas veces entra desánimo. ¿Ah? Por la rutina, lo mismo. Aleluya. Vamos a ver qué dice ahí 21, número 21:4. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué él entró desánimo? ¿Por qué entró desánimo en Israel? Aleluya. Vamos a ver, ¿qué no tiene la cita ahí, hermanito? 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Oiga, se desanimó el pueblo. Amén. Por un largo camino. Un largo camino. ¿Ya? Ahora usted se va a identificar por qué usted se desanima. ¿Qué lo desanima a usted? Mi cónyuge dirá que está casado. Sí, porque, ¿verdad? O a veces los padres exasperan mucho a sus hijos. ¿Ya? Desaniman a los hijos para seguir adelante. ¿Ya? En la iglesia, hermano, hay muchos factores que promueven, ¿verdad? El desánimo. Una mala mirada. Ojo, esto es lo que estoy diciendo. Esto es muy importante y muy serio, hermano. Una mala mirada. Un desprecio de alguien. Un error de alguien. Sí. Le afecta a aquel hermanito, hermanita, ya para que le entre el desánimo. Y no hay cosa más triste, iglesia, amigos, que nos están sintonizando. No hay cosa más triste, hermano, una persona desanimada. Hermano, una persona desanimada es una persona desarmada, Sí. completamente. Y como estamos hablando de cristiano, estamos hablando de un cristiano con desanimado, estamos hablando de un cristiano desarmado, no tiene armas, está completamente a la merced del enemigo. Un cristiano desarmado está completamente sin energía, sin capacidad de pensar en sí mismo. Un cristiano, hermano, desanimado está completamente a la merced del león, Gloria a Dios. del lobo. Sí. Un cristiano desarmado, hermano, es un cristiano bomba de tiempo. Esperando quién lo va a tocar, quién lo va a provocar para explotar. Sí. Oye eso. Israel tuvo ese desánimo por causa de que el camino era muy largo. Yo no sé, hermano, pero yo creo que usted entre en conciencia, entremos en conciencia, ¿qué es lo que nos desanima a nosotros? Pero lo más importante es que tomemos la palabra de lo que Jesús nos está diciendo en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, si usted ve que su filo, aleluya, su nivel espiritual ha decaído, su nivel espiritual, hermano, no quiere levantarse, bueno, afile ese cuchillo, aleluya. Afile su salud espiritual. ¿Cómo? Bueno, volviendo a la palabra, volviendo a los rudimentos de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y cualquier cosa que se presente en el camino que produzca desánimo, hermano, esto es normal. Es normal, pero como es normal, no lo vamos tampoco a chinchinear. Pues me voy a entrar en el desánimo, me voy a quedar con el desánimo. No, sacudirse del desánimo. Aleluya. Amén. Porque no es de Dios, es un enemigo sutil, un enemigo, hermano, que se presenta de una manera tan sutil, hermano, como que no fuera engañoso, como que no nos va a afectar nuestra vida espiritual, nuestro desarrollo como pueblo de Dios, nuestro desarrollo como vida espiritual, nuestro desarrollo como familia. Pero el desánimo puede afectar a extremos graves, hermano, terrible. Gloria a Dios. Porque eso va incrementándose. A la depresión. ¿Yeah? Eso conduce a la depresión, porque es algo de un proceso. Empieza simplemente con un desánimo, un pequeño desánimo, y eso va desarrollándose. ¿Yeah? Es como el que no perdona, el que tiene cosas en su corazón. Dice Hebreos que se convierte en una raíz de amargura si usted no perdona inmediatamente. Si usted atesora todo aquello en contra del hermano, del prójimo, y usted lo perdona y guarda todo. Ay, es que me hicieron esto, y me hicieron esto, y me hicieron esto, y me hicieron esto, y yo no puedo perdonar. Pero hombre, ¿por qué no puede perdonar? Si casi como Padre Celestial nos perdona a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. Eso es lo que la Biblia enseña.
Eso es lo que hemos aprendido esta mañana también. Sí. Que así, si queremos que nuestro Padre nos perdone, bueno, también hay que nosotros perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Porque es fácil decir, no, pues está bien, que perdonen los demás, pero yo no perdono. Hay gente que se llena la boca de decir, yo perdono, pero no olvido. Oiga eso, qué terrible. ¿Ya? Igual el desánimo. El desánimo, hay gente que dice, déjenme a mí. Déjenme en este desánimo, déjenme a mí, no importa, déjenme a mí. Soy yo. ¿Ah? Claro, hermano. Pues la vida espiritual, cada quien la vive como quiere vivir. Nadie va a ser juez de su vida. Gloria a Dios. Ahí solamente es usted y Dios, hermano, hermana. Amén. Amigo, usted sabe su vida como vive para Dios. Sí. ¿Ya? Y el Señor pide cuentas. Y que Dios vamos a darle cuentas al Señor. Por eso es que hoy en día, hermano, es tan difícil, hermano, vivir una vida espiritual así totalmente, hermano, en victoria, porque se presenta una serie de luchas, aleluya, y la lucha más terrible es con nosotros mismos. Sí. Ya decíamos al inicio, hermano, que una de las cosas que denota que hay desánimo es que roba el deseo de orar. Y cuando el deseo de orar en nosotros, hermano, es quitado, no hay ese deseo ferviente de ir delante de Dios y desahogar delante de Él, como dice su palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ya? El que está en ansiedad, el que tiene desánimo, no sabe cómo echar toda ansiedad delante de Él. O como dice David, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él y Él hará. Amén. Gloria a Dios. O sea, las promesas están ahí, las herramientas están ahí. Hermano, todo está de que nosotros, hermano, tomemos para nuestras vidas esas promesas para poder vivir arriba del desánimo, arriba, hermano, de todo aquello que nos quiera restar fuerzas espirituales. Gloria a Dios. Las herramientas están ahí, los principios bíblicos que Dios nos da, hermano, es para que nosotros podamos vivir una vida de victoria en victoria, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. No hay tal de decir, pero pues normal el desánimo. No, en el cristiano no debe de existir el desánimo. Sin embargo, Pablo habla, hermano, en 1 Tesalonicenses, que tenemos que animar, que tenemos que exhortar, tenemos que levantar a los de poco ánimo. Amén. Porque no va a dejar de ver unos cuantos ahí hermanos, que están desanimados porque ellos quieren. O tal vez podría ser porque tienen cosas que están pasando que no han sabido descargarlas delante del Señor. La misma Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre nuestro Señor Jesús. Cuando esa ansiedad se reprime, escuchen esto, cuando esa ansiedad se reprime y la tenemos nosotros ahí y decimos, no, pues Dios no me oye, hermano, pues ore por mí, hermano, y todos están de raíz. Ellos no oran. Todos están pidiendo raíz, hermano, que ora por mí, hermana, mira, me está pasando esto. Pero ellos no quieren pagar el precio. Cuando alguien me dice a mí así por lo menos, hermano, ¿cuándo empezamos a orar? Aleluya. Venga para acá, vamos a orar. Está bien, voy a orar por usted, pero ¿cuándo empezamos? Ahora, buena idea. Hermano, qué difícil es, hermano, el poder identificar. Oiga esto, muchas veces el desánimo. Porque no hay cosa peor que no quiera ver un ciego. ¿Ya? Saber de que está en desánimo total y no quiera verlo. Eso es terrible. Saber que no está viviendo la vida espiritual al nivel que Dios quiere y no entenderlo, no identificarlo. Y decir, no, yo estoy bien, pues. Claro, yo estoy bien. Muchacho, yo estoy pero súper en victoria. Mentira. Tocando el borde ya. La prueba de ello, ¿sabe qué es? Su rostro. Sí. Aleluya. Sí, amén. Su carácter. ¿Vea? Que dice que tiene gozo. Mentiras. Que le avise a la cara entonces. No hay gozo, hermano. No hay una sonrisa, aleluya, contenta, contagiosa. Hermano, que diga, hermano, a saludar al hermano, la hermana, hermano, aquella alegría, aleluya, que refleja en su rostro.
El proverbista dice, hermano, que el rostro alegre, el corazón alegre, hermosea el rostro. Sí, amén. El corazón alegre hermosea el rostro. Pero todo eso, el desánimo lo roba. ¿Ya? Aleluya. ¿Usted ha visto alguna persona desanimada, hermano? Sí. Aleluya. Aparte de usted. Sí. Mucho, aparte de nosotros. Aparte de ustedes, ¿ha visto a alguien más, hermano? ¿Cómo es una persona desanimada? Se asusta. Hermano, una persona desanimada, hermano, es completamente, hermano, da miedo ver, hermano. Sí, todo el tiempo negativo. Negativa, pesimista, grosera, tosca, escuche, tosca para responder, para hablar, hermano, y está siempre a la defensiva. Siempre a la defensiva. ¿Ya? Y en otros casos, personas que no hablan, se quedan quietas, aguantando ellos mismos aquel momento, hermano, de apretura, de dolor. Ahí, hermano, yo por eso decía, hermano, hay un estrecho bastante pequeñito. Por ejemplo, cuando mamá falleció, yo estuve en un punto estrecho, hermano, de que me entrara el desánimo, obvio, usted sabe, Sí. por decir algo, Señor, no me escuchaste mi oración, Señor, mira aquí, Padre, mire, yo te pedí por mi mamá, mira aquí, Señor. En ese estrecho tan pequeñito, uno puede tomar la determinación, escuchen, ¿cuál determinación va a tomar? O mantenerse firme en la voluntad de Dios o renunciar, aleluya, a esa actitud correcta delante de Dios. Sí, amén. Porque hay gente que negocia, Señor, mira, si tú sanas a mi mamá, yo me afirmo para ti. Ajá. Señor, si tú me das esto, Señor, yo me afirmo. ¿Y cómo es eso? Que usted está pidiendo exigencia a nuestro Dios. No puede ser, hermana. ¿Ya? Qué importante, hermano, es identificar el desánimo. Amén. ¿Ya? Y el desánimo, hermano, muchas veces, hermano, ni nos sentimos que nos está desgastando espiritualmente, están desgastados, cristianos desgastados, no saben cómo, hermano, recurrir a volver a llenarse, no saben cómo recurrir, hermano, a volver a injertarse nuevamente al buen olivo. Aleluya. Los discípulos en cierta oportunidad, en el capítulo 4, la Biblia dice, ya habían recibido el derramamiento de Pentecostés en el capítulo 2, pero en el capítulo 4 entró un desánimo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los religiosos estaban ahí, hermano, diciéndole, tienen que amordazar, ya no tienen que hablar de Cristo, tienen que, si ustedes siguen hablando, los vamos a meter presos, los vamos a azotar. Y viene Pedro y levanta la oración con todo el grupo que estaba ahí. Mira, Señor, mira sus amenazas, mira lo que están diciendo, Señor, pero te rogamos, Señor, que nos fortalezca, Señor, que el desánimo no nos vaya a afectar, Señor. Te rogamos que tengan misericordia y que nos permitas, como siervos tuyos, hablar con denuedo, hablar con libertad, tu palabra como debemos de predicarla. Aleluya. Ese era un estrecho que Pedro tenía, obedecer a los religiosos y decir, bueno, pues ni modo, Señor, mira lo que están diciendo ellos, pues ya no vamos a seguir predicando. Entró, ganó el desánimo. A proceder en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo era? ¿Cómo era la voluntad de Dios, Señor? Ahora, Padre, danos palabra, danos de nuevo, danos libertad de hablar tu palabra como debemos de hablarla. Aleluya. Qué actitud diferente, amén. Ahora, el desánimo, hermano, entra en nosotros de una manera silenciosa y nos va desgastando. Aleluya. De una manera maliciosa, de una manera sutil, de una manera, hermano, perversa. ¿Ya? Y el problema de eso, hermano, es que ese tipo de desánimo no solamente nos desanima a nosotros o a la persona que está siendo causado de ese desánimo, sino que empieza a contaminar a otros. A minar, a contaminar, así como una manzanita podrida pudre a otra manzanita. Así mismo. Es contagioso, el desánimo es contagioso. ¿Ya? ¿Se ha fijado usted como está la persona bostezando? Está bostezando. Al ratito, todo el mundo está bostezando también. ¿Ha visto personas que están con los brazos así cruzados? Al ratito, otros, todo el mundo está bien así, cruzados. Oiga, eso es bien delicado. Si el filo se amolara, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra. Bueno, hay que proceder, escuche, hay que proceder a afilarlo. Sí, amén. A afilarlo. Oiga esto, afilarlo. Pero si no se amola,
Si no se fila, entonces hay que añadir fuerza. Y cuando se viene a añadir fuerza, ya estamos actuando, procediendo espiritualmente con las fuerzas que tenemos humanamente. Ya Dios no tiene, no, hermano, ya Dios no entra, porque no le hemos dado lugar a Dios. No le hemos dado lugar a Dios. Entonces, cuando ya empezamos a pelear con nuestras propias, entre comillas, nuestras propias armas, que sería nuestra lógica, que sería nuestro entendimiento, que serían nuestras habilidades, que serían, hermano, las cosas humanas que podamos hacer. Ya empieza a olvidar lo que habla hermano Zacarías. No es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Empezamos a utilizar nuestras armas. Y Pablo dice, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aunque usted no lo quiera considerar así, hermano, el desánimo es una fortaleza. Sí. Y el desánimo es una fortaleza como otros enemigos sutiles, como hablábamos de la vez pasada de la murmuración. El desánimo es una fortaleza. Sí. Que se levanta, y si le damos rienda suelta, que se levante, se construya ese desánimo, hermano, va a ser un desastre total de nuestra vida. Va a arrastrarnos de una manera, y no solamente nosotros, A la familia. sino también va a arrastrar a muchos más. Sí. Porque se van a contagiar. Aleluya. Llámelo así. ¿Qué? Coronavirus, el desánimo. Contagioso. Ahora, viene acá, hermano, otro punto importante. Leíamos número 21:4, cuando el pueblo se desanimó por cansancio, decíamos, cansancio del camino, ¿correcto? Sí. Vamos a ver otro. Mire, había una palabra en la ley, en Deuteronomio 28, quiero que lea Deuteronomio 28. El capitán del ejército, el general del ejército, escuche esto. La ley le mandaba a decir, los que se habían recién casados, que iban a ir a la guerra, si querían regresarse, no tenían que ir a la guerra, tenían que regresarse para estar con su esposa. Los que habían comprado una hacienda tenían que regresarse para disfrutar su hacienda, porque no vaya a ser que muera en la guerra, dice, y otro disfrute. Aleluya. Oiga, eso es lo que decía la ley de Moisés. Pero entra algo que me llama la atención en el versículo 8. Vamos a ver qué dice ahí, 28 de Deuteronomio. Vamos a ver, iglesia. 28 de Deuteronomio, ¿qué dice? Mire otra observación que tenía que hacer el general del ejército. Vamos a ver a quién se estaba refiriendo acá en el versículo 8. ¿A qué tipo de personas? Vamos a ver por qué. ¿Y por qué se refería a ese tipo de personas? 28. Perdona a tu pueblo Israel. Deuteronomio 28. 28. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de su hermano como el corazón suyo. ¿Escuchó eso, iglesia? ¿Escucha eso? Se pasa. Es contagioso. Sí. Escucha esto acá. Ahora bien, cuando viene, escucha aquí por favor, cuando viene entonces el general y da también acá, ¿quién de ustedes es un corazón medroso? Un corazón que tiene miedo para ir a la guerra, un corazón que no está completamente compenetrado en el propósito de la guerra, de la batalla, que se devuelva. Sí. ¿Por qué? Por el miedo. Porque entrando él en la guerra, empieza a pelear contra el enemigo. Lo que va a pasar es que va a apocar, que va a desanimar a aquel que está peleando con todo, a aquel que está dándole con todo en la guerra, y va a ver que está un flojo ahí. Mira, ya no peleamos, vamos, hay que irnos. Sí. Le va a entrar, hermano, el desánimo a aquel que de corazón sincero está peleando por el pueblo de Israel. No. Entonces viene el general y expresa que si hay un corazón pusilánime, un corazón, hermano, descuidado, un corazón que no está afilado, un corazón que no tiene totalmente un compromiso, oiga, que se devuelva mejor. Sí. Entonces el desánimo entra por miedo. El desánimo entra por miedo. Ah. Ahora, Pablo dice, hermano,
Juan dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Donde el que teme, el que es miedoso, este no ha recibido ese impacto de ese amor de Dios. ¿Ya? El que teme es el que tiene miedo, ¿verdad? El que teme es aquel que tiene miedo, el que es miedoso. El que le tiene miedo, hermano, a cualquier movimiento inesperado en la tierra, hasta su propia sombra le tiene miedo. Gloria a Dios. Aleluya. No puede caminar solo en la noche porque ahí la sombra lo persigue. Le tiene miedo a todo. A las cucarachas le tiene miedo, hermano, a todo le tiene miedo. Los animales, ¿qué pueden hacer? Una cucarachita, ¿qué puede hacer? Un sapito, ¿qué puede hacer un sapito? ¿Ya? Me dirá una culebra es otra cosa. ¿Ya? Pero tener miedo a un sapito, a una cucaracha. Sí, pero si no los torea. ¿Ya? Ahora, el punto, hermano, acá es que por el miedo, el desánimo también cautiva la mente. Escuche acá, por favor. Escuche. El desánimo, hermano amado, tengamos cuidado, no juguemos con eso. No juguemos con eso, porque el desánimo atrapa. Sí, como cualquier pecado sutil. El desánimo, hermano, como le digo, no se mira, no puede verse. ¿Ya? Uno puede sentirlo. Uno puede, hermano, y ¿cuál es la característica, decíamos, si hay desánimo? No nos lleva a la oración. Nos aleja de la oración, nos aleja de buscar de Dios. Es un principio de desánimo. ¿Ya? Cuando ya se convierte en un desánimo agónico, completamente, hermano, eso va creciendo. ¿Ya? Y una persona completamente en ese estado, hermano, se vuelve intolerable. Se vuelve insoportable. Se vuelve, hermano, una persona, hermano, que como decía, está siempre a la defensiva. Por poquito cosa, hermano, se arrecha, como decimos en el cantón. Todo le molesta. Todo le molesta. Hasta la loción que carga el prójimo le molesta. Todos los defectos. Y es experto en buscar defectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en una situación, en un campo totalmente que solamente ella, hermano, puede caber. No puede caber nadie más. Y es el desánimo que se ve tan sencillo, pero va desgastando. Gloria a Dios. Desgastando la vida espiritual, la salud espiritual. Desgasta. ¿Ya? Sí. Cristianos desgastados. Hay muchos cristianos desgastados. Por causa, ya sea el desánimo, ya sea otro tipo de enemigo sutil que está embargando su vida. O ya sea por un pecado no confesado, o ya sea por una actitud, una acción, hermano, que sabe ella, que sabe él que no es correcta. Y que también eso contribuye al verso 10 que leíamos de Eclesiastés. ¿Ya? Porque eso va quitando el filo. Sí. El filo espiritual. Porque cuando entra, hermano, la actitud de hacer, oiga esto, de ponerle más fuerza al machete para cortar, digamos, el leño, estamos actuando, decíamos, en lo humano. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, hay congregaciones donde tienen al pastor como la autoridad que es infalible, que todo lo que él dice tiene que ser así, y que tiene que haber una reverencia para dirigirse al pastor. O sea, tiene que existir, hermano, aquella actitud respetuosa, pero de una manera extrema. ¿Ya? Y son personas, hermano, que para ellos el hablar fuerte, el decir que dar una orden, es que tiene que cumplírsele, pero hacia la carrera. Sí. Ya ahí no actúa el Espíritu de Dios, porque está actuando la fuerza humana. Porque la autoridad espiritual de un liderazgo no está en lo fuerte que hable, no está en lo elocuente que sea. No, hermano, el liderazgo efectivo delante de Dios es aquel liderazgo que tiene intimidad con Dios y que Dios le da la gracia a él, a ella, para dirigir. Porque eso es lo que dice al final de ese versículo. Más la sabiduría, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Es provechosa para dirigir.
En pocas palabras, un cristiano desgastado no tiene sabiduría. Un pastor desgastado no tiene sabiduría. Mucho menos va a dirigir. ¿Ya? ¿Y cómo va a dirigir, hermano? Sí. Es un fracaso total. ¿Ya? Un esposo desgastado no tiene sabiduría. Una esposa desgastada no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque está cargado de tantas cosas de esta vida, de este mundo. ¿Ya? Y no ha sabido echar toda ansiedad sobre el Señor. ¿Ya? Amén. Entonces, otro factor importante, ¿por qué viene el desánimo? Fíjense acá lo que dice acá leíamos Deuteronomio 22:3, ¿verdad? Por cuestión del miedo, del temor. Ya hablamos de eso. Primero, por el camino totalmente largo, ¿ya? El otro punto era, hermano, por ir a la guerra. Y otro punto, Deuteronomio 22:3. ¿Qué dice ahí Deuteronomio 22:3? Por miedo, por temor. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni se os azotaréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Ahí está. O sea, no debe de haber ese temor, el temor a combatir los enemigos de nuestra alma, a combatir los enemigos de nuestro desarrollo espiritual. ¿Ya? Entonces, ese punto importante, hermano, de identificar, de estar siempre en mi vigilancia, en mi cuidado espiritual, ver cómo está mi vida, mi salud espiritual. Ah, Señor, ay Dios mío, mira, he descuidado tantos días de oración, Señor, porque estamos diciendo, después voy a orar, después voy a orar. Bueno, Señor, después voy a buscarte 15 minutos, 20 minutos. Y ya ha habido, hermano, un trato directamente con Dios. Usted sabe cómo lleva su relación. Pero el detalle está cuando hay una sobreconfianza. Y decimos, después oro, después oro, después oro. Y ese después nunca llega. ¿Ya? Ese después nunca llega. Entonces Dios empieza a agitar el corazón, a producir algo que le permite a usted a recapacitar. Una aflicción. Pero esa aflicción no es que porque usted está caída, porque está caído de la gracia del Señor. No, es para que Dios está quitando el corazón, para que usted se humille delante de su presencia. Amén. Porque usted sabe, hermano, y el Señor sabe mejor, hermano, nuestra relación con Él. Él quiere que vayamos y descarguemos delante de Él, porque Él, dice la Biblia, Él nos anhela celosamente. Amén. Él quiere que pasemos tiempo con Él. Nosotros somos los tacaños. Nosotros somos, hermanos, los que nos engañamos a nosotros mismos y decimos, Señor, pues te voy a dar 10, 15 minutos. Usted sabe que puede dar más de 10, 15 minutos. Usted lo sabe. Sí. Aleluya. Usted sabe que puede dar 15, 20, 30 minutos, 40 minutos. Aleluya. Si usted puede hacerlo, hermano, hágalo. Y el Señor le va a premiar con eso. Sí. Si no puede hacerlo todo de un solo, bueno, hágalo en fragmentos de tiempo. Pero pasemos tiempo con el Señor. Que los beneficiados somos nosotros. Ahora, cuando estamos, hermanos, preparados espiritualmente, nutridos, ya, con la palabra del Señor, el desánimo, hermano, puede tocar a la puerta. Pero no va a haber espacio en nuestro corazón, porque nuestro corazón está nutrido por la palabra. Amén, gloria a Dios. Hay personas que los desaniman, hermano, que lo dejó la novia, lo dejó la esposa, los desanima, hermano, cualquier tontería de esta vida. ¿Qué? Lo despidieron del trabajo, desanimado. Cuestiones de cualquier índole, hermano, le achacan. Ah, es que me pasó eso, por eso es que estoy así. No hay excusa, iglesia. Amén. No hay excusa para aceptar el desánimo, para decir, sí, hermano, que lo voy a decir ahí. Hermano, tiene razón, hermano, porque usted tiene que estar desanimado. Siga así, hermano, desanimado. Déle rienda suelta al desánimo. No, cuando encontramos un hermanito, aparte de eso, que mucha gente se desanima porque quiere, y no porque esté pasando una cosa así, impresionante, de gran envergadura, se enojan porque quiere. Pablo nos da un consejo a nosotros. Aleluya. Vea 1 Tesalonicenses.
Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14? Estos son de los cristianos que se desaniman porque quieren. Aleluya. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, Haraganes. que alentéis a los de poco ánimo, Sí. que sostengáis a los débiles, Oiga. que seáis pacientes para con todo. Amén. Lo que decía el pastor la vez pasada, hermano, usted tiene razón. ¿Ah? A todo hay que darle razón. Ser pacientes con todo. Ser pacientes con todos. ¿Ya? Pero aquí en este caso, Pablo está exhortando a la iglesia. Él envía esa carta. ¿Ya? Escucha acá, 1 Tesalonicenses 5:14. Aleluya. Oiga acá. Ahora présteme atención. Pablo le llama, hermano, la atención a la iglesia de Tesalónica. Y expresa, hermano amados, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cuál es la primera parte que dice el pastor? Amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos. Escuchen esto acá. A los ociosos. Otra causa por qué llega el desánimo es porque hay mucho ocio. Osos. Hay mucho ocio, hay mucha vagancia, hay mucha laganería, pues. Ocio, comodidad. Los de Tesalónica tenían ese problema porque Pablo les había dicho que Cristo venía pronto. Unos habían dejado de trabajar, otros habían ya dicho, pues ¿para qué están matándose? ¿Para qué están trabajando si Cristo viene ya? Sí. Por eso que se presenta la segunda carta de Tesalónica, explicándole Pablo a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta cuándo es que Cristo iba a hacer manifiesta su venida. No era que ya inmediatamente iba a venir. Esto pasó ya hace más de 2000 años, hermano. Sí, amén. Aleluya. Y esto no quiere decir que Cristo tarda sus promesas, no, como algunos la tienen por tardanza, No. sino que Él es paciente para que procedamos al arrepentimiento. Amén. Porque si viene Él ahorita, hermano, aleluya, ¿cuántos se van? Aleluya. Muchos pasarían vergüenza. Entonces la misericordia de Dios, hermano, nos abriga, nos da, hermano, esa bendición de poder prepararnos. Y nos da la oportunidad de escuchar esta palabra para que lo que estemos fallando, nos preparemos hoy. No decir, pues tengo que arreglar eso después. No, eso no es después, es hoy. Aleluya. Es hoy con quién tengo que arreglar cuentas, a quién tengo que pedirle perdón, a quién tengo que, hermano, que arreglar las cuentas que tengo que arreglar. Es hoy. Amén. Gloria a Dios. Y la cuenta principal con uno mismo. Porque de nada sirve, hermano, no, tengo paz con toda la gente, pero usted cómo está. En su vida espiritual, en su relación con Cristo, con el Señor, en su disciplina espiritual, ¿cómo usted está? ¿Cómo estamos? ¿Ah? Hermano, esto, podría ser algo insignificante, pero esto descalifica también. Esto descalifica porque, hermano, una persona en desánimo, hermano, es hermano, de tenerle miedo. Aleluya. Pero aquí Pablo está diciendo, hermano, que alentemos a los de poco ánimo. Sí. Acercarnos, hermano, que yo le he visto con una cara de derrota, hermana. Aleluya. Hermano, ¿en qué puedo ayudarle, hermanito? ¿Ah? Hermano, mire, que yo le veo una carita, hermano, que me da compasión, me da miedo verla. Vaya, hermano. Aleluya. Mejor, hermano, mire, guarda la distancia social. ¿Ya? Pablo está hablando ya de los de poco ánimo. Ahora, mi pregunta para ustedes, distinguida iglesia y oyentes, ¿cómo está ese nivel de ánimo en usted? ¿Ah? El desánimo, hermano, la palabra des, el prefijo des es contra, le resta fuerza. Desánimo. La palabra ánimo, ¿cómo está su ánimo? Bien, aleluya. ¿Cómo está su ánimo? Mal, desanimado. Le resta fuerza. El que está desanimado tiene fuerzas para atrás. Desafilado completamente. ¿Ya? Desgastado. Cristiano desgastado. No tiene, hermano. Pero Pablo está diciendo aquí, hermano, hay que ayudar al desanimado, al de poco ánimo. Es decir, tiene poquito,
pero tiene un principio. Pero no importa, si no tuviera nada también hay que animarlo. Sí. Porque en las matemáticas de Dios, hermano, habla de lo que es que Él da fuerzas. Sostengáis Él da fuerzas al que no tiene ninguna. a los débiles. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un cristiano de poco ánimo, pero puede ser que haya un hermano con nada de ánimo. Escucha esto. Entonces viene, entonces Pablo dice, bueno, hay que animar a este hermanito. ¿Por qué se desanimó? No sabemos. No sabemos por qué se desanimó. Quiero que lo lea otra vez, pastor. Sí, también os rogamos, hermanos, Os rogamos, oiga esto. que amonestéis a los ociosos. Amonesté a los ociosos, hermano. Usted está trabajando, hermano. Aleluya. Busque trabajo, varón. Que alentéis a los de poco ánimo. Alentéis a los de poco ánimo, hermanito. Mire, hermano, ya es tiempo de que levante cabeza, hermano. Que sostengáis a los débiles. A los débiles, a los que están ahí, hermano, que solo esperando el ray, pidiendo el ray, Señor, ayúdame, hermano, ayúdeme en la oración, hermano, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Atenidos. Sí. Que seáis pacientes para con todos. Que seamos pacientes, hay que tolerarlo. Sí. Aunque dan ganas de, aleluya, ¿va? Y eso estanca. ¿Va? Entonces, pero el punto es, hermano, no que nadie nos prive, dice Pablo, que nadie nos prive de nuestra libertad. Sí. Que veo que está un hermano desanimado, gloria a Dios, lo que yo puedo ayudar, vamos a ayudarle. Pero que ese desánimo de él no me contagie. Ese es el punto. Es peligroso. Que no me vaya a contagiar nada negativo de aquel hermanito, de aquella hermanita, de aquel prójimo que me está ahí borbandeando y me está ahí, hermano. Hermano, hay casos de personas, hermano, que bla, 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 hermano, que están hablando y eso cansa, hermano. Cansa. Uno tiene el deber de poder elegir las amistades. Sí. Uno tiene el derecho de poder, no, aquella amistad bienvenida porque contribuye a mi salud espiritual, pero aquella amistad yo la voy a alejar porque solamente me habla de cosas negativas, pésimas, groseras, de cosas que me restan vida espiritual, que me restan mi paz con Dios. Amén. Porque solo veneno me meten. Es cierto. Malas palabras. Entonces cuando hay una amistad así, hermano, ponzoñosa, venenosa, tóxica, ¿por qué yo tengo que estar ahí, hermano, brindándole mi amistad? Sí. Pues desde lejito, vaya, bendiciones, Dios le bendiga, gloria a Dios, amén, y punto. Sí. ¿Ya? Ahora, si tengo la capacidad de poder tolerarla y poder ayudarle, hermano, levantarla espiritualmente, amén, bienvenido. Pero si usted no tiene la capacidad de acercarse y poder tolerar y poder tener esa resistencia espiritual para que no le contagie, hermano, mejor no se acerque. Sí, es cierto. Sí. Porque usted va a andar haciendo lo mismo que esa persona. Después va a terminar así. Y puede terminar hasta peor. Y puede terminar hasta peor, porque eso gradúa, va con creces. Sí. Amén. Amén. Ahora, hermano amado, a veces el desánimo también entra por, diríamos, por autocompasión, ¿verdad? Por una persona que, hermano, que está como quien dice, pobrecito, yo no sirvo de nada, Nadie me quiere. ya nadie me quiere. Víctima. Mire, en la iglesia nadie me dice que me quiere, que me ama, y anda, hermano, Me siento prodigiando amor por todos lados. Ajá. Una persona completamente, hermano, de un estado subestimado, completamente subestimarse, totalmente subestimarse. Otro punto importante que entra, hermano, en desánimo es un liderazgo ineficiente, un liderazgo que diga, pues yo soy líder, ¿va? Yo soy servidor, pero miren, yo veo que no tengo, o sea, entra el desánimo. Entra el desánimo. Por eso es importante, iglesia, tener ese balance, ¿verdad? Y recurrir a las fuentes de bendición que tenemos en la palabra para nutrirnos. Gloria a Dios. Pablo en cierta oportunidad le tuvo que decir a Timoteo, te ruego, oh Timoteo, que avives el fuego de Dios que está en tu corazón. Sí, es cierto. Que lo vive. Porque el desánimo consume, le decíamos al inicio, el fuego de Y Dios. está. Vamos a ver qué dice ahí 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo número. Vamos a ver ahí.
De una sola vez, veamos, está bien. Primera Timoteo, ya le digo dónde está. Si alguien se lo sabe, también bienvenido. Timoteo 1:6. Mire qué dice ahí de las cuales cosas desviándose. Primera Timoteo 1:6. No, gente. Sí. No, es que el texto que él dice no. Ok, segundo Timoteo 1:6. Corríjame 1:6. Aleluya. Vamos. Puede ser Por que lo ahí- cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la posición de mi hermano. que avive, te ruego que avives. Segundo Timoteo 1:6. Te ruego que avives el fuego de Dios. ¿Bien? Porque uno de una u otra manera, hermano, cuando se está en un liderazgo pastoral, ministerial, hermano, no deja al enemigo de bombardear con el desánimo, sobre todo cuando hay un pueblo contumaz, rebelde, cuando hay un pueblo, hermano, que no está en la visión del pastor, cuando hay un pueblo, hermano, que no capta y que no produce los frutos por el cual el siervo, el ministro espera. Entra el desánimo. Ya, uno entra y dice, bueno, ¿quién será el problema, Señor? ¿El pueblo o yo? Aleluya. Santo. Entonces uno viene y el desánimo entra. ¿Ve? Acusar. Eres tú. ¿Ve? Rechace eso en el nombre de Jesús. Porque una de las cosas que uno tiene que estar seguro es el llamado que Dios uno le ha hecho. ¿Ve? El llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pablo, ya a esta altura, Timoteo ya estaba pastoreando una iglesia. Timoteo ya estaba ministrando como pastor joven, no se había casado, hermano, soltero, aleluya, mancebo, oiga, y Pablo le envía esa carta: te ruego que avives el fuego de Dios que hay en ti. Avivar, entrar nuevamente en esa, de mantener, que uno va viendo, hermano, que tanto, aleluya, como las 10 vírgenes, ¿verdad? Las que tenían 5 prudentes, 5 imprudentes, las 5 tenían la copita llena, aleluya. Escucha acá, por favor, escucha. Si la llena de aceitito, aleluya, las 5 prudentes. Pero las 5 imprudentes tenían a la mitad. Después le echamos. Otro día. El problema es que la imprudencia permite que vaya descuidándose. Y cuando hay descuido, hay desgaste. Y cuando hay desgaste, entra el desánimo. Es una cadena. Ya no hay aceite. Ya se perdió. Sí. Entonces, para volver a recuperar esa intimidad, esa fragilidad a los principios de Dios, a la palabra de Dios, eso cuesta. ¿Ya? Es como que usted esté en una fila y por algún motivo se salió de una fila de, qué sé yo, del banco, de cualquier lugar que está, se salió de ahí, usted perdió el derecho de estar ahí. La persona que estaba atrás de usted toma su lugar. Y usted, una vez quiere volver a la fila, tiene que hacer la fila otra vez. Aleluya. Para atrás. Tanto que se ha caminado. Amén. Perder. Tanto que se esforzó, y sobre todo cuando ha estado 10, 15 minutos parados en esa fila ahí. Sí. Ya que lo espiritual es igual. 11 años, 20 años. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, otro punto importante, hermano. ¿Por qué entra el desánimo? Santo Dios. Por nuestra flojera espiritual. Pereza. Mira lo que dice el Proverbio 24:10. Pues sí, porque el que siente desánimo puede ser muchos factores, pero también otro factor puede ser que es un flojo espiritual, hermano. Que lo que tiene que hacer no lo hace. ¿Qué dice el 24:10 de Proverbio? Gloria a Dios. Si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Va, siga el siguiente ahí. Libra. ¿Cuál es la misión de nosotros como hijos de Dios? Libra a los que son enviados. ¿Qué dice? A la Fueron muerte. llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Ok. Vamos a uno con más con fuerza. Quiero que lo leamos. Si Si fueres fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Oiga. Si fueres flojo en el día de trabajo, ojo, aquí, acá. Tu fuerza será reducida. Si fuere, es como el que va, el que practica deporte. Él tiene que estar, antes de entrar a la cancha, él tiene que estar practicando. Sí. Él tiene que ejercitarse. Si no hace eso, queda todo acalambrado cuando ya diga jugar. Sí. Tiene que estar practicando. Mantenerse en una práctica continua para que cuando llegue el día de trabajo, oye, ese cuerpo está en perfectas condiciones. Eso es lo que el escritor está queriendo decir ahí. Si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Cuándo? En el campo de batalla.
En el campo de batalla tu fuerza será reducida y es cuando va a entrar entonces, ¿qué? El desánimo. Desánimo. ¿Ya? Entonces cuando nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que evangelizar, tenemos que compartir con otros la palabra de Dios, sabemos que tenemos que identificarnos con el ministerio de la palabra, tenemos que hermanos, que alimentar nuestra salud espiritual, aleluya, no nos convertimos en flojos. Ahí dice la palabra, flojos, oh, no es invento mío. Si fueres flojo en el día de trabajo, si fueres flojo en el día que tienes que orar, si fueres flojo en el día que tienes que buscar del Señor, si fueres flojo en el día que tienes que congregarte, que tienes que entregar un ayuno, si fueres flojo en el día que tú sabes que tienes que hacer, entonces tu fuerza va a ser reducida. ¿Ya? Tu fuerza en lugar de ir arriba, va a ir abajo porque tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Y se convierte en pecado. Y estamos en pecado. Pablo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, En pecado. le es pecado. Ahí está pecado. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno tiene que tener entonces la sobriedad. Ah, esta es mi función, yo tengo que hacer, es normal. Ya oraste. Dice, sí, claro, ya oré, no tiene que preguntarle, ya oré porque ese es mi deber delante de Dios. Amén. Ya está de más, ¿verdad? Orar 2, 3, 4 tiempos. Daniel oraba 3 veces al día. Debido a su trabajo, su función en el gobierno ahí ¿de los qué? De los persas. Pero tenía esa disciplina, no por decir, como ya no estoy en Jerusalén, ya no voy a orar. No, al contrario, él abría las ventanas, dice la Biblia, en dirección a Jerusalén y oraba. Sí, amén. Porque no, su relación no era condicional allá en Jerusalén, no. Su relación era totalmente en todo lugar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Amén. No, practiquemos eso, hermano, por amor a Dios y por amor a usted mismo. Aleluya. Amén. Sí, Señor, ayúdanos. Hermano, demos esos frutos, hermano, de ese avivamiento espiritual, de ese fuego de Dios que arde en nuestros corazones. Como le decía Pablo a Timoteo, avive ese fuego de Dios, Gloria a Señor. Dios. ¿Cómo lo voy a avivar? Claro, uno sabe cómo tiene que avivarlo, hermano. Buscando de Dios, consagrándose, hermano, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a actuar, hermano, de una manera diferente como hemos actuado si queremos tener una vida de victoria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. Pero si usted no quiere pagar el precio y quiere seguir lo mismo, la misma, va a pasar 1 año, 2 años, hermano, va todo el tiempo porque usted va a hacer lo mismo. No, Dios mío, queremos algo No. diferente. Amén. No es concebible eso, no es aceptable. No. Padre Santo. Porque la palabra tiene que dar frutos, aleluya. La palabra tiene que producir, hermano, en nosotros esa necesidad, aleluya, de estar en ese banquete continuo, de esa alegría, aleluya, de ese contentamiento, de ese gozo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestra vida espiritual refleja la victoria de Cristo, hermano, en nuestra vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Cristo está dispuesto a darnos todo. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis cansados. Está bien, estás desanimado, estás en problemas, estás en situaciones difíciles, estás deprimido, no importa, vengan a mí. Gloria a Dios. Todos. Dios, amén. No dice unos cuantos, el que tiene más desánimo que se quede. No, venga también. Todos. Todos vengan a mí y yo os haré descansar. El que está desanimado no descansa en Cristo. Sí, es verdad. Descansa, reposa en su intelecto, en sus fuerzas. Sí. Tremendo. El que está desanimado. Porque no tiene armamento, ¿de dónde va a agarrar? Pablo dice en Efesios 6, hermano, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, aleluya, en el día malo, Sí. para que podáis resistir al desánimo, para que podáis resistir a la depresión, para que podáis resistir todo aquello que se presente, que te está robando la energía espiritual, que te está, hermano, absorbiendo y tal vez ni cuenta se ha dado. Es lo más triste, hermano, no te das ni cuenta. No hay un despertamiento. Por eso cuando dice en Efesios, hermano, capítulo 6, despiértate, tú que estás entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si no hay un despertamiento, Cristo no alumbra. Amén. No alumbra. ¿Ya? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Ah? O sea, en lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Si decimos, después lo voy a hacer, usted va a ser un flojo espiritual. No va a tener lo que es ese filo espiritual que el Señor quiere moldearle, que el Señor quiere procesarlo,
solapado. Sí. Hermano, sin mayores propósitos, sin mayores logros, aleluya, sin mayor desarrollo espiritual, se va a mantener siempre, hermano, completamente en una vida, hermano, derrotada, Sí, gloria a Dios. apagada, apática, Santo, poderoso Dios. por el Te alabo, Señor. único descuido del desánimo. El desánimo es atroz, es enemigo. Y yo no te puedo juzgar, ni tú puedes juzgarme a mí, pero usted sabe si ha vivido o si está viviendo en este estado de vida, de desánimo. Usted lo sabe. ¿Ya? Pero el Señor, hermano, está aquí para ayudarnos. Amén. ¿Ya? Porque de eso se trata la palabra de Dios, hermano, de exhortar, de edificar y también consolar. Sí, gloria a Dios. Levantar los ánimos, edificar en la palabra del Señor, pero también consolar, hermano. Está bien, está pasando esta situación difícil, no importa, hermano, aquí está el Señor. Usted lo que tiene que hacer es abrir su corazón y exponerlo delante del Señor y rendir todo completamente delante del Señor para que le sane de esa enfermedad que tenga. A veces las enfermedades físicas no son tan relevantes, porque son visibles. Las enfermedades espirituales, esas sí son trágicas. Esas enfermedades, hermanas, están carcomiendo como el cáncer, silenciosamente, y van carcomiendo, cumpliendo con nuestro deber. Libra, dice ahí el proverbio, la parte final del proverbio que leíamos, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Qué dice ahí? Lean, por favor. La parte final. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué dice después? 11:24. 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Oiga, salva a los que están en peligro de muerte. Es decir, que hay una misión. O sea, no podemos decir, no, pues que se pierda, que le hable otro, que le predique otro. No, nosotros tenemos que ir y le vamos a predicar. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Ese es nuestro deber. Si no queremos entrar en ese cuadro, ¿verdad? De lo que dice el Proverbios 24, ¿verdad? De ser flojo, ¿verdad? Es nuestro deber hacerlo. Tenemos que cumplir con nuestro deber. Ahora Dios, hermano, en su misericordia, Él es soberano y Él hace como Él quiere hacer, es cierto. Pero Él quiere contar con instrumentos. Amén. Aleluya. Él es el agua, pero Él necesita un vaso. Sí. ¿Ya? Él es la electricidad, aleluya, pero Él necesita un cable para transmitir su poder. Amén. Él tiene la palabra viva, pero Él necesita un embajador, una embajadora que le pueda servir como instrumento. Pablo dice que Dios, como dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ojo, Dios ruega cuando predicamos de Jesús, cuando le hablamos a Cristo de las almas. Dios está rogando por medio de nosotros a esa vida que venga y se reconcilie con el Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios está rogando por medio de ti, por medio de mí, por medio de usted, hermano, amigo que nos sintoniza. Dios está rogando. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos, acepten a Cristo. Cristo viene pronto. Ese es el mensaje de salvación. Jesús lo dijo claramente. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A cuántas? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la palabra. Eso es ser obediente al Proverbio 24:10. No ser flojo. Si somos flojos, no hagamos nada de la palabra de Dios. Si somos flojos, no prediquemos. Si somos flojos, no nos comprometamos con Dios. Pero si queremos ser, hermanos, aleluya, cristianos efectivos, hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer y Dios nos va a honrar. Jesús dice, el que me sirve, mi Padre le honrará. Imagínense ser honrado por el Padre que creó los cielos y la tierra. Qué privilegio, qué honra. Hermano, por eso vale la pena renunciar a todo pecado, a todo lo oculto, renunciar a todo aquello por agradar a Cristo. Pablo dijo así, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Yo olvido todo, mis títulos, mi doctorado en la ley, mis maestros. Yo olvido todo y lo
lo estimo como basura por amor a Cristo. ¿Qué oferta del mundo puede ser mayor, aleluya, que el amor de Cristo Jesús, que excede, sobrepasa a todo entendimiento? ¡Qué amor! No hay nada en el mundo que pueda sustituir ese bendito amor. No hay nada. Eso es estar enamorado de Jesús, eso es estar enamorado, comprometido, aleluya, como esposa de Cristo Jesús, comprometido como esposa del Cordero de Dios. Tener ese compromiso, esa consigna, esa orden bien clara, bien definida. Aleluya, que soy de Cristo, Cristo es mío, yo soy de Cristo. Aleluya, Él es mi Padre me ama, yo amo a mi Padre. Aleluya. Tener esa relación, esa intimidad, esa satisfacción. Me encanta esa palabra, amado hermano. Satisfacción, aleluya. Gloria a Dios. No hay cosa más linda como un cristiano, hermano, satisfecho. Un hogar, un matrimonio satisfecho. Hermano, ahí se perfecciona el amor de Dios. Amén. Pero cuando hay insatisfacción, hermano, eso es triste. Y eso es producto del desánimo. De ese enemigo sutil, venenoso, canceroso, que está atrapando, que está cautivando, que está susurrando al corazón, a la mente, y que contagia. ¿Ya? Contagia. Ya para ir terminando, amados. La clave para vencer el desánimo. ¿Qué podemos hacer para hacer el desánimo? Ya leíamos ahí 2 Timoteo 1:6, ya lo leímos eso. La clave para vencer el desánimo, 2 Timoteo 1:6, aviva el fuego. Avivar el fuego. Usted sabe hasta dónde ha caído, hermano, hermano, amigo. Si usted no tiene a Cristo, acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Gloria a Dios. Él le ama. Él sabe los vacíos que están en su corazón. Él conoce todas las luchas, las pruebas, lo que usted está pasando. Jesús lo conoce. Lo más sabio que usted puede hacer es darle su corazón a Cristo Jesús, abrir su corazón al Hijo de Dios. Así es. Y nosotros como pueblo, como iglesia de Cristo, hermano, reconocer, como dice, hermano, el mensaje a la iglesia en Apocalipsis, de dónde hemos caído. ¿Ah? ¿De dónde? ¿De dónde, hermano, ha sido su caída? Volver entonces a avivar ese fuego, como dice 2 Timoteo 1:6, ese fuego de Dios que Dios ha derramado en su corazón, en mi corazón. ¿Ya? Y si no ha recibido de una vez un fuego del Señor, que yo sé que lo ha recibido, oiga, hoy pídaselo al Señor que le llene de ese fuego. Amén. Que le llene de ese fuego. Ahora, fíjese otro principio muy importante como clave para poder mantener vivo el fuego de Dios en nuestro corazón. Vea ahí primera Eclesiastés. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 9:8. Terminamos ya casi, hermanitos. Poderoso Jesús. Mira Eclesiastés que dice ahí, capítulo número 9, verso 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Oye eso, hermano, hermana, amigo, amiga. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y que nunca falte el aceite, que es representación del Espíritu Santo, Gloria a Dios, sobre tu cabeza. Primero está avivar el fuego. Aleluya. Oiga esto, ¿por qué? Porque avivando el fuego, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es darle mantenimiento. ¿Cómo le damos mantenimiento? Con los principios bíblicos, orando, buscando al Señor, ayunando, llenándonos de su presencia, aleluya, predicando la palabra, congregándonos, aleluya, cumpliendo nuestros deberes cristianos, iglesia. Sí, amén. El fuego de Dios va a permanecer ahí, ¿cierto? Activo, vivo, aleluya, aleluya. Siempre va a haber el fuego del Señor en el altar, amén. Aleluya. Y como consecuencia va a venir lo que leíamos ahorita en Eclesiastés, el ungüento. El ungüento, hermano, es un olor fragante, un olor agradable. Es un olor que satisface. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, dice ahí el escritor, el predicador, y que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Así es. ¿Ya? Ahora, tenemos un ejemplo humano, aparte de Job,
hermano, que nos da un ejemplo maravilloso de cómo poder, hermano, dominar, ¿verdad? Y poder ser instrumento de ánimo a otros que están desanimados. Nehemías 4:4. Alguien me busca rápido Nehemías 4:4, por favor, y terminamos con eso. Aleluya. Poderoso Jesús. Cristianos desgastados por varios motivos, causas, y otros porque quieren estar desanimados. Yo espero que usted no sea porque quiere estar desanimado, porque eso estar desanimado es triste, hermano. No, hay que rechazar eso. Hay que combatirlo en el nombre de Jesús. Nehemías 4:4, ¿qué dice? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Sí. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. Es decir, Nehemías, ustedes saben ahí la lucha, ya estudiamos Nehemías, ¿verdad? El pastor dio una enseñanza, gracias a Dios dimos otro también. Pero lo importante de Nehemías, de rescatar acá en esto, hermano, es que él, a pesar de la presión de la que debería justificarse Nehemías, el poder haber entrado en desánimo, podía haberse justificado porque él tenía un compromiso grande. Sin embargo, Nehemías lo que hace es animar a otros. Amén. Wow, qué lindo. Lo que Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses, animar a los de poco ánimo. Ahora, Nehemías entra en acción como un líder efectivo para poder ayudar a aquellos que estaban desanimados, aquellos que decían, no, los muros de Jerusalén no por demás no se van a levantar, y más se venían los Gesén, los Tobías, ¿ya? Sí. Venían los enemigos de Nehemías. No, hombre, ese Nehemías está loco. ¿Cómo se pone a creer que va a levantar los muros? Y aquellos escuchaban la voz de los enemigos, pero también escuchaban la voz de Nehemías y le creían más a Nehemías. ¿Ya? Imagínense la burla, el escarnio que los enemigos decían. Una zorra va a pasar por ese muro y lo va a botar. Era cuestión de que Nehemías dijera, pues no lo voy a construir entonces. ¡Aleluya! No vamos a construirlos, hermanitos, no lo vamos a construir. Vámonos mejor para allá, no, para Palacio. Hay que parar la obra. No. Inmediatamente Nehemías rechazó esas palabras venenosas que le pudieran producir a su corazón, a su alma, desánimo. Sí. Igual nosotros, iglesia, tenemos que rechazar rotundamente, no negociar, ni jugar con el desánimo. No, totalmente. Amén. Rechazar. Elías le pasó algo impresionante que la Biblia le llama como el profeta de fuego. El profeta, hermano, que mató más de 450 profetas, hermano, falsos de Baal. El profeta, hermano, que hizo descender fuego del cielo. El profeta que hizo, hermano, parar la lluvia, y el profeta que hizo descender la lluvia. Se encuentra desanimado, bajo de un enebro. ¿Sabe qué dijo Elías? ¿Qué dijo? ¡Deseo la muerte! Oiga, el gran profeta de Dios, el gran siervo que Dios había hecho, hermano, grandes cosas. Y caer en una depresión, en un desánimo impresionante. Deseo la muerte. Pero mire cómo Dios llegó en su auxilio. Porque cuando Dios, hermano, tiene propósitos con nosotros, Él lo va a cumplir a consta. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Vino el ángel, le dio comidita. Chacho, Elías, come, porque largo camino te resta. Y dice la Biblia que comió. Pero él dijo querer descansar otro ratito, pero otra vez el ángel lo despertó. Aleluya. ¿Y qué pasó con esa comidita? Dice la Biblia, hermano, escuche. Caminó 40 días, 40 noches. Creo que era una comidita bastante nutritiva. Ahora, la voz de Dios para nosotros esta hermosa tarde es, hermano, come palabra del Señor. Amén. Porque largo camino nos resta. Amén. Gloria a Dios. Porque esta carrera no es de maratón, allá voy a llegar. No, esta carrera es de perseverancia. Sí. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Este será salvo. Ahí no caben los de poco ánimo, ahí no caben los desanimados, ahí no caben los cobardes, ahí no caben los flojos. No. Persevere hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Ese será salvo. Ese será salvo. Amén, aleluya. Y dice acá el escritor, terminando acá el verso 10.
Fíjese acá. Gloria a Dios. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ya, hablamos, explicamos lo que es en sí el filo, el hierro embotado, representando también nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que tenemos que estar bien afilados, cristianos bien afiladitos, Amén. pero no afilados para herir, No. no, afilados para bendecir, Sí. para ser ejemplo, para ser luz, Amén. para soportar al de poco ánimo, ayudarle, levantarlo, No se ¿eh? Para ayudarlo, para amarle. Sí. Hay que amarle, hay que soportarle, porque son de esos niños que van a estar siempre en la iglesia, provocando en nosotros madurez espiritual. Aleluya, amén. Los niños espirituales van a estar en la iglesia siempre para producir en nosotros madurez espiritual. ¿En qué aspecto? Soportándoles, Sí, amén. Gloria a Dios. tolerándoles, dándoles amor. No importa que ellos no den, no importa, mi deber Sí, es dar. amén. Mi deber es dar. Gloria a Yo Dios. no estoy pidiendo amor, no, yo tengo que dar amor. Gloria a Dios. Porque quien me llena a mí de amor es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Dios. Jesús. Amén. Y mi esposa. Alaba. ¿Ah? Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que satisface. Ya tengo suficiente amor para amar, aunque me odien, me desprecien. No importa. Amén. Mi preocupación es mi relación con Cristo, mi intimidad con el Señor. ¿Ah? Por eso que Pablo decía, Señor, que maldigan ellos, pero bendice tú, Señor. Amén. ¿Verdad? Amén. Bendice tú y yo, como tú me bendices, yo voy a bendecir también. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo, hermano. Sí, amén. Qué lindo entrar en esa etapa y no tener ese susurro de desánimo. Ay, no me siento con ánimo de ir a la iglesia. Ay, que mira, ¿verdad? Y busca cualquier excusa. No voy a ir mejor. Y dice, hacerlo con otras cosas. Tremendo. Ay, Flojo. Floja. Sí, eso es el flojo. Porque tu día de trabajo es ir a congregarte. Ese es tu día de trabajo. Congregarte, buscar al Señor, llenar esa copa, llenar esa medida de aceite que necesita llenarse porque ha bajado un poquito. Aleluya. Sí, amén. Ha bajado un poquito, hay que volver refill. Un Un refill, así como pide, ¿verdad? Va como 3-4 veces a refill, pobrecito el restaurante. Me refilé yo otra vez. Al estilo buffet. A muchos les gusta ir a buffet. Aquí nosotros tenemos el buffet más rico, más suculento. Día y noche, usted puede meditar, aleluya, y no hay problema. Entrar a la presencia de Dios día y noche, a la hora, a la 1, a las 3 de la mañana. Ahí está Dios atento, su oído a la voz de su gusto, dice la palabra del Señor. Atento, porque esa palabra, Dios está atento a tu oración, hermano. No escuchó. Yo creo que lo escucharon. Dios está atento a la oración. Suya. Suya, amigo, hermano. Amigo. Dios está atento a nuestra oración. Sí, gloria a Dios. Claro. Escuche. Claro. Si oramos. Si cumplimos. Si no oramos, Si afilamos. orar es afilar. Sí, orar es estar afilando su vida espiritual. Escuchen acá muy importante. Acá, terminamos ya. Orar es más importante. Sí. Y porque eso es afilar. ¿Usted ha fijado qué estilo agarran los señores que afilan? Un estilo, pero, oye hermano, y tiene que ser en ese mismo ritmo, porque si lo hace de otra manera, no agarra el filo correcto. Y no es que te va a llegar. No, un toque. Y de repente le hace así para probar el filo. Aquí le falta un poquito. Usted sabe qué le falta. ¿Dónde le falta afilar? Sí. Usted lo sabe. Pongámonos de pie, hermosa. Dios está buscando hombres y mujeres de valor que estén dispuestos. A los indispuestos
Dios no cuenta con ellos. Es a los dispuestos. Amén. Elías, a pesar de la crisis que él estaba pasando, recibió ánimo. Y esa comidita le aguantó 40 días, 40 noches. Esta comidita de este día, hermano, que saque todo aquello que le reste su vida espiritual, su salud espiritual. Coma esta palabra. Digiramos esta palabra. Hay que rumiar esta palabra. Amado hermano, porque en nosotros, en estos últimos tiempos, Dios va a hacer algo espectacular. Si disponemos nuestro corazón como instrumento, como vaso, en las manos del Señor. Él está buscando. Él sigue buscando. Y usted, amigo, que está sintonizando, que el Señor le llama para que haga el paso más importante de su vida. Si usted probó el mundo y todo lo que en el mundo hay y todo eso es vanidad y usted sabe que no le llena su alma, ahora déle un chance a Jesús. Pruebe a Cristo. Cristo le ama y Él sabe que usted necesita en su corazón el perdón de sus pecados. Busca a Jesús y le voy a ayudar en una oración en esta hermosa tarde. Haga esta oración delante de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, en esta hermosa y preciosa tarde, yo reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, límpiame de todos mis pecados. Señor Jesús, yo recibo tu perdón y soy libre de todo pecado. Limpio en la sangre de Jesús. Soy salvo en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por enviar a morir a Jesús por mí en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús, amén. Si hizo esta oración, que Dios le bendiga y que Dios le siga dando fuerzas. Haga un comentario ahí en Facebook, en YouTube, y estaremos orando por usted. Así es. Que Dios bendiga a toda la audiencia, Dios bendiga a su pueblo, y oremos en esta hermosa tarde, amada iglesia del Señor. Oremos al Señor.